Buenas tardes, por aquí estamos en nuestra esquinita, un rayito de luz, y hoy vamos a continuar con el tema acerca de la humildad. El tema de la humildad, de la importancia de tener un corazón humilde, de la importancia de mantenernos humildes ante Dios y los demás, y sobre todo de la importancia de tener reacciones o respuestas humildes ante las confrontaciones o ante las situaciones que la vida nos presente. Y en el devocional anterior vimos el ejemplo de la mujer sirofenicia, esta mujer a quien Jesús comparó con un perro, y como ella, en vez de ponerse defensiva, crítica, sádica, irónica, sarcástica, se humilló aún más a sí misma y se postró en llanto y lágrimas arrodillada a los pies de Cristo. Y cómo la reacción de esta mujer de ante tal humillación, humillarse aún más, dejó a Jesús maravillado. Dice que él dijo: mujer, qué grande es tu fe, y que después le dijo: por la forma en cómo me has contestado. O sea que la forma como nosotros contestamos o respondemos o reaccionamos determina los resultados que vamos a obtener de las cosas que hagamos. Entonces hoy vamos a seguir con ese tema de la importancia de la humildad. Y recordamos que ser humilde es ser modesto, ser respetuoso, ser sencillo, ser sumiso, ser obediente, afable, que es ser flexible, ser adaptable, que es no vanagloriarse. Mientras que lo opuesto a ser humilde es el vanagloriarse, la soberbia, el ser altivo, el ser rebelde, el ser insumiso, el ser insubordinado. Bien importante que nosotros estemos aprendiendo de esas definiciones, porque debemos buscar definirnos y buscar quienes nos definan, que nos conozcan muy bien qué tipo de personas somos. Somos sencillos, somos respetuosos, somos sumisos, somos dóciles, somos fáciles de llevar, fáciles de dirigir, fáciles de crear empatía, fáciles de conectarnos con las demás personas, o somos personas conflictivas que siempre estamos como discutiendo, o siempre estamos teniendo problemas en las relaciones humanas con otras personas porque tenemos un espíritu rebelde, un espíritu altivo, un espíritu soberbio, un espíritu poco flexible. De modo que estamos aprendiendo sobre la humildad. Entonces vamos a orar y luego hoy vamos a leer algunas escrituras acerca de la importancia de la humildad. Dios Padre Todopoderoso, muy buenas tardes, Papito Dios. Gracias de nuevo por dejarnos estar aquí en nuestra esquinita del rayito de luz. Yo le pido mucho, Señor, que su lámpara sea esa palabra de Dios que nos ilumina, como dice la Escritura, que su palabra es una lámpara que ilumina la mente sencilla. Ilumine nuestras mentes, Señor, llénenos de sabiduría divina, Padre. Ayúdenos a ver la importancia de la humildad. Ayúdeme a mí a ver, Señor, la importancia de la humildad y de aprender, Señor, cómo humillarme aún más, para que usted pueda bendecirme aún más, Padre. Y le pido para que cada persona en el mundo hoy se humille, Padre, para que usted nos bendiga y nos pare este coronavirus, pare esta pandemia. Padre, que nos ponga todo en una posición de rodilla ante sus pies, Padre, en llanto, en lágrima, en desespero. O sea, pidiéndole a usted, Señor, que nos dé las migajas que caigan de su mesa, con tal de que podamos, Padre, ser rescatado de esta perdición tan grande que está tomando lugar ahora mismo, y que todos nuestros seres queridos, nuestros familiares y nosotros mismos, todos aquellos que invocamos su nombre, seamos protegidos por la sangre de Cristo, Padre, y que esta pandemia no toque nuestros hogares. También que usted esté con todo aquello que están prestando ayuda en el área de la salud, Padre, en los hospitales, en las clínicas, en el 911, o sea, todo médico que tiene su familia expuesta, Padre, porque sale cada día a ayudar a otros. Y ayúdenos a los que estamos en casa a ser conscientes, a no buscar enfermarnos, porque al nosotros enfermamos arriesgamos a tanto más, Padre, pero muy en especial a los médicos que están tratando de atender a los enfermos y que ponen en riesgo a su propia familia. Dios, Padre, gracias por su amor, su misericordia, su ejemplo de humildad. Porque dice la Escritura que Jesucristo se humilló a sí mismo y tomó naturaleza de siervo. O sea que de verdad Él vino como un siervo humilde, nació en un pesebre, pudo haber nacido en un palacio, pero escogió nacer en un pesebre. Padre, ayúdenos a tener esa actitud de ser hijo del pesebre, Señor, y no del palacio, de tener una actitud de humildad, de súplica y no de demanda, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia. Diríjanos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a leer algunas escrituras acerca de la humildad.
En Galatas 5, versículo 22 al 26 dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mira qué increíble. Dice que la humildad es un fruto del Espíritu. La humildad es un fruto del Espíritu, pero mira, antes de llegar a la humildad debe haber amor, debe haber alegría, debe haber paz, debe haber paciencia, debe haber amabilidad, bondad. O sea, todas esas cosas conjugadas conforman la humildad. Y una vez la persona tiene humildad, puede tener dominio propio, porque una persona que es orgullosa, es una persona explosiva, es una persona sin dominio propio, es una persona altanera, es una persona sin control en sus reacciones y acciones, es una persona que no tiene dominio propio, como dice aquí la Escritura. Entonces sabemos que si fuimos bautizados en Cristo y recibimos el Espíritu Santo, todos nosotros tenemos como fruto todas estas características que conjugadas producen la humildad. Por lo cual, si no estamos siendo humildes es porque no queremos serlo, pero no es porque no podamos serlo, porque tenemos el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo tenemos en nosotros el poder para ser humilde. Dice la Escritura, bien importante comprender la importancia de la humildad, ahí mismo en Gálatas 5, continúa diciendo, y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos, o sea, junto con la falta de humildad. Y ahora vivimos por el Espíritu. Dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades, ni envidias entre nosotros. ¿Qué está diciendo aquí Pablo, que fue que escribió el libro de Gálatas? Él está diciendo que todos aquellos que tenemos que ver con chisme, con rivalidad, con envidias, con actitudes pecaminosas, actitudes que son de pasiones y malos deseos, o sea, arranque de ira, entre otras cosas, todas están asociadas al orgullo, que no seamos orgullosos. De modo que, así como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, amabilidad, bondad, producen humildad, la falta de amor, la falta de alegría, la quejadera constante, la falta de paz, la peleadera constante, la falta de paciencia, la impaciencia, la reactividad, la falta de amabilidad, la rudeza, todo eso produce orgullo y arrogancia. Es decir, un corazón humilde se conoce por sus frutos. Tú quizás te preguntes, ¿cómo yo sé, Luz, si yo tengo un corazón humilde o tengo un corazón que puede llegar a ser humilde? Bueno, si tú recibiste el Espíritu Santo en el bautismo porque te bautizaste como un discípulo de Cristo, tú tienes el poder para cosechar humildad. Solo tienes que ejercitarla, empezando por tener esas actitudes de ser respetuoso, de ser sumiso, de ser dócil, de ser obediente, afable, de tener una actitud de paciencia, de amabilidad, entre otras cosas, ¿verdad que sí? Así que vemos que la humildad es un fruto del Espíritu Santo y que en cada uno de nosotros está el Espíritu y tenemos el poder de cosechar y desarrollar las actitudes que producen la humildad. Dice Santiago 3, versículo 13 al 17, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. O sea, aquí está diciendo que la humildad es un producto de la sabiduría. Y nosotros leímos en el devocional anterior que el conocimiento de Dios es la verdadera sabiduría y es lo que produce humildad. Pero que para que esa humildad se produzca, primero tenemos que dejarnos instruir por Dios. Así que estamos viendo aquí que la sabiduría se está refiriendo a una sabiduría divina, celestial, o sea, al conocimiento de las Escrituras. Cuando conocemos las Escrituras, cuando conocemos la sabiduría, cuando conocemos la Biblia, entonces podemos aprender a ser humilde, porque la misma Biblia nos instruye en una buena conducta, dice aquí. La buena conducta demuestra la humildad que ha sido obtenida por la sabiduría de Dios. Lo que quiere decir que, en un modo u otro, todos nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo éramos personas arrogantes y orgullosas, y aún el más humilde todavía era orgulloso. Pero podemos cosechar y desarrollar la humildad asegurándonos que no nos creamos demasiado sabios ni entendidos. O sea,
que seamos personas que demostramos la sabiduría y el entendimiento por medio de una buena conducta, no por medio de pleito, ni disensiones, ni partidismos, ni por medio de batallas de poder, sino por medio de una buena conducta, asociada con la humildad y con la sabiduría. Dice que de lo contrario, si ustedes dejan que la envidia le amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad, porque esta sabiduría no viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Miren esto, o sea, lo opuesto a la humildad y a la sabiduría divina, a la sabiduría que viene de la Biblia, es la sabiduría que ofrece este mundo, o sea, el conocimiento, el llamado conocimiento del que habla Pablo en 1 Corintios 1, ¿verdad? Que dice que los judíos buscaban el llamado conocimiento, pero ese conocimiento que viene del mundo, lo único que produce aquí, dice, es mucha envidia, mucha rivalidad, produce muchísimas malas actitudes y produce muchas discusiones porque todo el mundo está abogando y peleando por su punto y tratando de imponer su punto, versus simplemente flexibilizarse y encontrar un punto medio donde todos nos podamos entender. O sea, esa es la sabiduría divina de Dios, que nosotros nos humillemos, no porque entendamos que, pues no, yo nunca voy a ganar esta batalla, no, sino porque como Cristo nos humillamos a nosotros mismos, porque sabemos que Dios, al final y al cabo, está en control, que Dios tiene el control de mi situación y Él me va a hacer justicia. Yo no tengo que hacer nada, Dios mismo me va a hacer la justicia. Dice que donde hay falta de humildad, hay mucha envidia, hay rivalidad, hay desorden y toda clase de maldad. O sea, desorden y toda clase de maldad. Piensa ver cómo está tu vida. O sea, cómo está tu vida desordenada. Hay demasiadas cosas sucediendo en tu familia, mucha envidia, mucha rivalidad, mucha maldad. Están tus hijos en pleitos y en injurias todos los días. O sea, ¿qué es lo que está pasando alrededor de ti? Porque eso regresa a lo que estamos sembrando nosotros. Si sembramos humildad, vamos a cosechar justicia, amor, bondad, fidelidad. Pero si no, vamos a cosechar estas cosas malas que dice son del diablo mismo. Estas cosas que dividen, que producen amargura, que producen envidia, que producen falta de la verdad, o sea, que confunden a la gente. Y es importantísimo comprender que, como dice aquí, los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura, son pacíficos, son bondadosos y son dóciles, son compasivos, imparciales, sinceros y hacen el bien. O sea, aquellas personas que como nosotros clamamos ser cristianos, clamamos vivir de acuerdo a la Biblia, clamamos siempre preguntarnos qué haría Jesús y hacer lo que haría Jesús, debemos ser personas que, como dice la Escritura, la sabiduría se manifiesta por su resultado. O sea, que se sepa que sí, que tenemos este tipo de sabiduría o de humildad, como la Biblia le habla, lo llama porque somos pacíficos, porque somos puros, porque somos bondadosos, porque somos dóciles, porque somos compasivos, porque somos imparciales, porque somos sinceros y porque hacemos el bien. Así que hemos de preguntarnos, ¿cómo he sido yo hasta ahora? ¿He sido una persona amarga? ¿He sido una persona envidiosa? ¿He sido una persona rival? ¿He sido una persona que lo que le encanta es alardear de los conocimientos y de la sabiduría que este mundo le ha dado? ¿He sido una persona que tiene su vida en desorden, que no tiene orden en su hogar, en su casa, en su mente ni en su familia? ¿He sido una persona que vive una vida impura? ¿He sido una persona que se entrega a toda clase de maldad y de cosas pecaminosas? ¿Cómo soy? Porque si yo de verdad estoy en Dios, yo debo y puedo y necesito tener la sabiduría que viene de Dios, lo cual produce todo lo opuesto a lo antes mencionado, porque produce una vida pura, produce una actitud pacífica, produce una actitud bondadosa, produce una actitud dócil, compasiva, imparcial y sincera. O sea, son cosas todas buenas las que produce el Espíritu Santo como fruto de la humildad. Así que si la humildad es un fruto del Espíritu Santo y yo clamo tener el Espíritu Santo, entonces mi humildad se debe manifestar en esos atributos, esas características de mi personalidad, de mi conducta y de mi carácter. ¿Cómo soy yo hacia los demás? ¿Soy pacífica o soy peleona? ¿Soy compasiva o soy más bien
dura, que me cuesta mucho cogerle compasión y soy más que en juicio en vez de tenerle compasión a la gente. Soy imparcial o soy parcial, escojo o no escojo, o sea, a quién voy a amar, a quién no voy a amar. ¿Cómo soy? ¿Soy bondadosa o soy tosca? ¿Soy fuerte? ¿Soy ruda? O sea, ¿cómo soy? ¿Soy dócil? ¿Soy sensible? ¿Soy tierna? Déjenme decirle que para nada, o sea, yo me alardeaba en el hecho que yo era una mujer dura de matar, de carácter fuerte, dura, firme. Pero yo no entendía que todas esas actitudes no tenían nada que ver con la verdadera humildad y la verdadera fortaleza espiritual. Con el tiempo yo aprendí que no, que es todo lo contrario, que las personas que son verdaderamente fuertes espiritualmente se dan a percibir como persona tan tranquila, pacífica, tan bondadosa, tan imparcial, tan sincera, tan tranquila, o sea, no se dejan abusar, pero tampoco abusan de otros. Y se mantienen firmes en su posición, pero no se imponen en otros. O sea, es como un equilibrio tremendo que tiene la persona que tiene la sabiduría que viene de Dios. ¿Qué más dice la Escritura? En 1 de Pedro 3, versículo 13 al 17. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan en hacer el bien? Pero aún, si por actuar con rectitud ustedes han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie, ni se asusten. Honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que le pida la razón de la esperanza que ustedes tienen en Cristo, pero háganlo con humildad y con respeto. Mira, qué increíble, o sea, y dice, pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal del cristianismo y de la buena conducta que ustedes tienen como creyentes se avergüencen de sus propias palabras. Es decir, mira qué increíble, cuál es el testimonio de vida que Dios espera que nosotros, los que nos llamamos cristianos, demos, es que seamos personas que con tal de mantener el evangelio en alto, estemos nosotros dispuestos a humillarnos. Es decir, que sí, que nosotros defendemos el evangelio, que nosotros hablamos de nuestras convicciones, hablamos de nuestra fe, hablamos de nuestra esperanza, hablamos de nuestro plan de salvación, de lo que vemos en la Biblia, de lo que creemos y profesamos, pero que lo hacemos con respeto y humildad. Es decir, que aun cuando hablamos de otras religiones, lo hacemos con respeto y humildad. Y déjenme decirle que ustedes, igual que yo, saben que eso no era un fuerte de nuestro movimiento, pero sí que lo hemos aprendido y ha sido difícil, pero lo hemos aprendido. El otro día yo vi un predicador que fue a una de nuestras iglesias y dijo, bueno, asumo que es que han cambiado, porque yo sé que si no, probablemente yo no estaría aquí predicándoles. Y yo pensé, sí, ciertamente, había definitivamente una madurez y un crecimiento que teníamos que alcanzar en cuanto a lo que es todos nosotros como predicadores, respetarnos unos a otros y tener la humildad de aprender todos unos de otros. Y la importancia de que nosotros, inclusive si tenemos algo que enseñar a aquellos que son nuestra autoridad en la tierra, sean los pastores, nuestros padres, nuestros profesores, sean los que dirigen el país, nuestras autoridades gubernamentales, que sí, que tenemos la razón y podemos hacerlo, pero debemos hacerlo con mucha humildad y con mucho respeto. No podemos venir a querer ponernos por encima del otro, o a querer pisotear el otro, o a querer humillar el otro, o a querer irrespetar el otro. O sea, no. Yo necesito en mi trabajo comportarme de acuerdo al lugar que Dios a mí me ha dado. Si soy la jefa, pues entonces me comporto con la jefa, pero con respeto y humildad. Pero si soy la obrera, también me comporto como obrera, con respeto y humildad. No pretendo que yo soy la jefa, ni pretendo querer hacerle el trabajo a la jefa porque ella no lo sepa hacer. O sea, no, yo voy a buscar la manera de ayudarla, buscar la manera de proveer, de aportar. Pero igual en la iglesia lo voy a hacer con mucho respeto y con mucha humildad. Cualquier opinión y observación que ustedes tengan de la iglesia, de nuestras vidas como pastores, de lo que sea, nos la pueden hacer, pero deben hacerla, dice aquí la Biblia, con humildad y con respeto.
Y cualquier conversación que ustedes tengan que tener con personas que anden hablando mal de nuestra fe, de nuestra iglesia, de nuestras convicciones, la deben tener, pero la deben tener también con mucha humildad y con respeto. O sea, sin que se arme una discusión ni una batalla de poder. Dice la escritura que tengamos tranquila nuestra conciencia. Tú sabes cómo es, ¿verdad que sí? Cuando uno ha sido orgulloso, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, cuando yo he sido orgullosa con mi esposo, con mi hijo o con una hermana, hay algo como que en la conciencia no te deja tranquilo, como que tú te sientes mal y no sabes por qué, o te sientes pesado y a veces te sientes deprimido, o a veces te sientes hasta dolido. Tú ni sabes qué es lo que tú sientes, pero tú sabes que sientes algo que no es agradable. Y por lo general es porque ese sentimiento está siendo producido, es por una reacción de orgullo. Porque cuando nosotros no reaccionamos con orgullo, entonces reaccionamos como Cristo, que reaccionamos es defendiendo el prójimo, reaccionamos como Esteban, que reaccionaba defendiendo el prójimo. Cuando Jesús estuvo en la cruz, no dijo, Señor, mátalo a todito por lo que me están haciendo a mí. Señor, enséñale que están equivocados. No dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue lo mismo que dijo Esteban cuando lo estaban apedreando. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, no vemos que trataron de imponer su punto ni de pedirle a Dios que demostrara y probara su punto. Y sí, Dios hace justicia y a la larga la sabiduría se conoce por su resultado. A la larga se va a saber quién tiene la razón o quién no. Pero nuestra labor, nuestra responsabilidad es, mientras todo eso sucede, mantenernos humildes con todos aquellos que hagan cuestionamiento acerca de nuestra fe y de nuestra conducta. ¿Para qué? Para que no tengan nada malo que decir del Evangelio de Cristo, para que nosotros no quedemos descalificados después de haber enseñado a otro. Dice la Escritura ahí mismo, es mejor sufrir por hacer el bien, si así Dios lo quiere. O sea, yo prefiero que sí, que el otro gane, que hable mal de mí, que piense lo que quiera de mí, a yo venir y humillar al otro o ¿verdad? Qué sé yo, como denigrar al otro solo porque yo quiero comprobar mi punto. O sea, para nada, yo no gano nada con comprobar mi punto. Yo siempre le digo a las personas que yo discipulo, le digo a esas mujeres, no se cojan la cosa personal, defiendan siempre la justicia, no la razón. No es un asunto de quién tiene la razón, es un asunto de lo que es recto. No es un asunto de si tú tienes razón o si yo tengo razón, es un asunto de lo que es la justicia, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que haría Jesús. Y ahí entonces se encuentra la paz y la armonía entre el argumento que se esté teniendo, con quien sea que se esté teniendo. Dice la Escritura también en Colosenses 3, 12 al 13, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimiento. Aquí vamos con la lista de nuevo de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros. Perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes, perdonen también ustedes. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Entonces, ¿qué más vemos aquí? Que la falta de humildad es falta de agradecimiento. Las personas orgullosas son personas que son mal agradecidas. O sea, cuando mi hijo está siendo orgulloso, yo le digo, Joseph, tú no estás siendo agradecido ahora mismo, tú estás muy orgulloso, tú estás diciendo que tú no vas a comer eso, que eso no es lo que tú quieres, versus decir, mami, gracias por tomarte el tiempo para prepararme eso, me lo voy a comer más tarde, o sea, lo que tú quieras, pero no puede menospreciar. E igual es muy fácil para nosotros enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Lo que implica para ellos humillarse y dejar el ser orgulloso. Pero es bien difícil cuando nos toca a nosotros mismos tomar la decisión de ser agradecido, abandonar el orgullo y adoptar la humildad. Porque como dice el proverbio, el orgulloso demanda, pero el humilde suplica. Entonces, cuando nosotros aún pedimos ayuda a nuestros esposos, a nuestros hijos o a otras personas a nuestro alrededor, ¿cómo se la pedimos? Se la pedimos demandando, lo cual implica que no esperamos que se nos dé un no. O se la pedimos suplicando, y cuando tú suplicas por algo, tú sabes que existe la posibilidad de que te digan sí o que te digan no. No importa lo que sea que tú estés pidiendo, hacer o que hagan por ti, la otra persona tiene el derecho a decir no. Eso es un derecho dado por Dios. La Biblia dice, deja que tú sí seas sí y tú no seas no. O sea que la gente tiene el derecho a decir no. Pero cuando tenemos orgullo en nuestro corazón, ese no lo podemos aceptar. O sea,
No podemos aceptar el que otro no acepte nuestro punto de vista, no podemos aceptar el que otro no escuche lo que le estamos diciendo, no podemos aceptar el que el otro no nos haga lo que le estamos pidiendo. Y eso es una cosa, ay, nos herimos, nos decepcionamos, pero eso es orgullo, 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 orgullo. Porque el corazón agradecido es un corazón humilde. ¿Y saben qué? Dice aquí que es un corazón lleno de bondad, de compasión, de mansedumbre y de paciencia. Esos son los sentimientos que produce la humildad: compasión, bondad, mansedumbre y paciencia. Pero si lo que ahora mismo la reacción del otro está produciendo a ti es enojo, frustración, herida, amargura, te está como alterando tu fe, tu estado de ánimo, entonces hay que evaluarse, porque hay un orgullito ahí que está escondido y que te está robando el agradecimiento. Vamos a enfocarnos en ser agradecidos por lo que sí tenemos y por lo que sí esa otra persona ha hecho por nosotros, versus enfocarnos en lo que no tenemos y en lo que esa persona no ha hecho por nosotros, porque de lo contrario nos va a pasar lo mismo con Dios. Le vamos a pedir a Dios algo y cuando Dios no nos lo dé, vamos a reaccionar así, alterados, mal agradecidos. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios también tiene el derecho a decir no. Dios va a decir que sí, si lo que le estamos pidiendo está dentro de sus propósitos, pero si lo que estamos pidiendo no está dentro de su propósito, Dios va a decir que no. Y cuando Dios dice no, es no. Tú no lo puedes forzar, tú no lo puedes obligar. Del mismo modo, cuando otras personas adultas a tu alrededor te dicen un no, tú no puedes hacerles cambiar de parecer, tú tienes que respetar eso. Puedes expresar tu punto de vista, pero tienes que respetar la convicción de esa persona hasta que Dios demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué dice aquí? En Romanos 12:16, vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, pónganse al nivel de los humildes, no presuman de sabios. ¿Cómo sabemos si estamos siendo humildes? Es si vivimos en armonía, si nuestras relaciones son armónicas. Si mi relación con mi esposa es una relación de armonía, si mi relación con los discípulos, con otros, la persona de mi organización, con los vecinos, con los compañeros de la escuela. O sea, si yo tengo relaciones armoniosas con esas otras personas, entonces sé que estoy siendo humilde. Déjenme decirle que cuando yo estaba en la universidad, o sea, habían unas personas que sabían cómo sacarme el orgullo a mí, mire que ay, yo me entraba en unos argumentos y unas discusiones que yo, o sea, hasta roja me ponía. Pero después yo me daba cuenta, ¿sabes qué? Déjame ir a hablar con esa persona, disculparme que me alteré demasiado o lo que sea, porque me daba cuenta que fue que el orgullo se apoderó de mí. Porque en verdad, aunque la otra persona sea sumamente conflictiva, si tú eres sumamente humilde, el conflicto no se va a armar. Se arma un conflicto cuando se juntan dos conflictivos. De modo que es bien importante que entendamos que la manifestación o la prueba de la humildad es la armonía. ¿Cuánta armonía haya en tu vida, en tu mente, en tu espíritu, en tu entorno, en tus relaciones? ¿Cuánta armonía haya alrededor de ti? Demuestra el nivel de humildad que tenemos. Espero que esto les haya ayudado. Los quiero mucho. Buenas tardes.